Muy buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 31 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Hablaremos de la dependencia Spring Boot Validation y hoy haremos su presentación. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. ¿Qué es esto de la dependencia Spring Boot Validation? Pues es una herramienta que se utiliza para realizar validaciones de los datos que ingresan en una aplicación de forma sencilla y eficiente. Está basada en la especificación Java Bean Validation, que se apoya en las anotaciones para definir las validaciones que se deben efectuar. Cuando una validación no cumple lo establecido, se genera una excepción de tipo Method Argument Not Valid Exception. Cada validación tiene asociado un mensaje de error por defecto que puede ser personalizado. Veamos un poco las principales validaciones existentes. Está el not null, que verifica que un campo no sea nulo. Not empty verifica que una colección o un mapa no esté vacío, también incluso una cadena de caracteres. Not blank es lo mismo que no empty, pero también verifica que no sea espacios en blanco, o que el contenido no tenga espacios, solo espacios en blanco. Size establece el tamaño mínimo y máximo para colecciones, cadenas y mapas. Minimax valida un rango mínimo y máximo de los números. Pattern lo que hace es validar que una cadena coincida con una expresión regular. Email lo que va es a permitir validar correos electrónicos. Y past y future validan que una fecha sea en el pasado o en el futuro respectivamente. Pasado obliga a que la fecha ya sea algo en el pasado y future obliga a que la fecha sea una fecha del futuro respecto a la fecha del sistema. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para el uso de las validaciones en Spring Boot? Bueno, para empezar tenemos que incluir la dependencia Spring Boot Starter Validation. Luego se debe activar la validación en los controladores que reciban datos que requieren ser validados, y eso lo vamos a hacer usando la anotación valid. Además, se deben agregar las anotaciones que definen las validaciones a efectuar en los campos de la clase usada para el ingreso de datos en el controlador. Y además, pues podemos personalizar los mensajes de error y dar una forma más legible al error generado cuando las validaciones no se cumplen. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a mostrar cómo se usa esta dependencia de Spring Boot Validation y para ello vamos a iniciar un nuevo proyecto en el cual vamos a capturar los datos de una persona y nos vamos a asegurar que el programa rechace los datos inválidos haciendo uso de la dependencia Spring Boot Validation. Vamos a ver. Estoy aquí en mi Spring Initializer para crear un nuevo proyecto. Aquí vamos a poner el grupo como siempre. Le vamos a poner el nombre, en esta parte es Spring Boot 31 y aquí pues demostración o mejor dicho presentación de la dependencia Spring Boot Validation. Lo demás lo vamos a dejar como está y vamos a agregar entonces, ¿qué dependencias? La dependencia Spring Web, la dependencia Lombok, la dependencia Spring Data JPA, la dependencia vamos a usar en esta ocasión PostgreSQL y como nuevo elemento vamos a agregar la dependencia Validation. Bueno, entonces agregamos estas 5 dependencias y generamos nuestro proyecto. Aquí ya está generado. Vamos a abrir esta carpeta y vamos a colocar esto en el sitio donde tenemos nuestros proyectos. Que en mi caso es acá, en esta carpeta, laboratorio, tutoriales, Spring Boot. Iría aquí. Descomprimo acá. Acá tengo mi proyecto nuevo y lo voy a abrir con mi IDE.
que, bueno, como saben, estoy usando IntelliJ IDEA, pero pueden usar el que mejor les parezca, el que conozcan mejor. Aquí está abierto mi proyecto. Voy a cerrar un poco esto. Tenemos un proyecto vacío, simplemente con las dependencias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la configuración con la base de datos. Para ello, pues vamos a abrir el proyecto anterior y vamos a prácticamente copiarnos lo mismo que haya. Yo lo voy a copiar. Voy a usar como siempre el puerto 8090 para evitar conflictos con el puerto 8080 que a veces está usado por otras aplicaciones. Agrego mi configuración de Postgres. Recuerden que yo tengo instalada mi base de datos en otra máquina y entonces por eso tengo la IP. Acá, si están trabajando local, simplemente tendrían que cambiar esto por localhost. Mi base de datos, bueno, que la creamos hace unas partes atrás, se llama laboratorio y el usuario es Spring Boot con password Spring Boot. Acá simplemente activo algunas configuraciones de JPA para que me cree las tablas cuando inicie y que me muestre las queries que voy ejecutando. Eso sería la parte de configuración de base de datos, que bueno, eso lo hemos venido repitiendo a lo largo del tutorial. Bueno, lo siguiente es crear mi entidad. Entonces voy a crear un paquete y lo voy a llamar model. Aquí voy a crear una entidad llamada persona. Entonces, bueno, persona, creo una clase, la llamo persona, como dijimos, es una entidad. Vamos a definir el nombre de la tabla, vamos a llamarla personas, en plural, personas. Y vamos a agregarle algunas anotaciones de Lombok. Vamos a agregarle los getters, setters y un constructor vacío para que cumpla con la definición de una entidad, no arg constructor. Bueno, y comenzamos a agregar los distintos campos que necesitamos. Para empezar, pues vamos a necesitar un identificador. Entonces, private, vamos a ponerlo de tipo entero y vamos a llamarlo ID. Esto lo tenemos que anotar como ID y vamos a generar este valor en la base de datos. Entonces es un generated value y definimos la estrategia generation type ident. Luego vamos a crear distintos campos. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, nombres. Private, string, nombres. En este caso vamos a decir que estos nombres, vamos a dar que el campo se llame nombres, pero vamos a hacer que sean de un ancho de 40, por ejemplo. Length 40 y vamos a decir que no puedan ser nulos. Nullable false. Acá vamos a hacer lo mismo con los apellidos, con las mismas características, apellidos. Vamos a agregar también una fecha de nacimiento. Private local date y vamos a llamarlo fecha nacimiento. A este campo, pues en la base de datos lo vamos a llamar fecha de nacimiento, pero con un guión bajo, fecha guión bajo nacimiento, y vamos a decirle que no puede ser nulo. Label igual false. Luego vamos a ponerle que tenga una columna que se llama como experiencia. Entonces vamos a poner column y que sea un campo entero. Private int experiencia, que se llama experiencia en la base de datos, y simplemente en este caso vamos a exigir que no pueda ser nulo. Entonces nullable igual false. Vamos a agregar un campo real, double, por ejemplo, para el peso y la estatura de la persona. Entonces vamos a crear private double peso. Esto también lo anotamos con column. Y en este caso vamos a decir que no sea nulo. Nullable sea falso. Y vamos a hacer algo muy similar con la estatura. Y aparte de esto, pues vamos a agregar algunos datos de contacto. Entonces vamos a agregar otra columna de longitud 20, por decir algo, que no puede ser nulo, y lo vamos a llamar private string teléfono, y vamos a poner un email, private string
email. El email, pues normalmente puede tener hasta 255 caracteres, como es el valor por defecto, no hace falta indicarlo, fíjense aquí, default es 255, así que solo vamos a decir que no pueda ser nulo. Y bueno, esto sería nuestra entidad. Seguidamente vamos a crear un repositorio. En este caso, solo vamos a crear entradas de datos. Entonces vamos a crear acá un Java Class, tiene que ser una interfaz y vamos a crearla persona repository. Esto lo vamos a anotar como repository y esto extiende JPA repository de una persona con clave primaria entera. Bueno, esto sería del lado del repositorio. Bueno, tendría que haber creado un paquete. Vamos a crear un paquete repository y vamos a mover esta clase a ese paquete. Bueno, además vamos a crear el paquete de servicios. Entonces, new package service. Aquí vamos a crear una interfaz, persona service, y va a tener un único método que es para crear las personas. Porque, bueno, la validación de datos está más que todo asociada a la creación de datos y, bueno, también a la actualización. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo con creación. Entonces, la creación, create persona, va a recibir un persona request, que va a ser un DTO, que vamos a llamar request, y cuando cree la persona va a devolver un persona response, que va a ser otro DTO. Entonces vamos a crear aquí otro paquete que vamos a llamar DTO. Y acá vamos a crear una clase llamada persona request que va a tener los getters, los setters, el no arc constructor y el all arc constructor. Esta persona vamos a crearla con todos los campos excepto el código, porque el código se genera solo. Pero todos los demás campos hemos puesto que no pueden ser nulos, entonces tienen que venir en mi request. O tendría que generarlos por defecto. Pero bueno, en este caso vamos a poner que sea el usuario el que los indica. Entonces, bueno, quito todas estas anotaciones de column y queda de esta manera. Asimismo, vamos a crear el persona response, la DTO para las respuestas. Persona response. Y este va a ser esta misma DTO, o sea, con estas mismas anotaciones y los mismos campos. Estos mismos campos, pero habría que sumarle el ID. Entonces ponemos estos campos y aquí agregamos private integer ID. Bueno, y ya tenemos nuestras DTOs creadas. Aquí vamos a importar estas dos clases que acabamos de crear y vamos a crear la implementación. Entonces, bueno, esto tiene un solo método porque, bueno, queremos enfocarnos en el uso de las validaciones, que es lo que nos interesa en esta parte del tutorial. Entonces aquí agregamos persona service implementation. Esto lo vamos a anotar como un service. Vamos a inyectar el repositorio por constructor, entonces vamos a poner aquí requiere constructor y esto va a implementar la interfaz que acabamos de definir, persona service. Entonces, bueno, esto me va a obligar a implementar el método que hemos definido y aquí pues tenemos que inyectar el repositorio. Entonces, private final persona repository y lo vamos a llamar persona repository. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que crear una persona a partir del request. Entonces, persona, una entidad, ¿no? Persona va a ser igual a new persona
y vamos a crear un constructor que se base en el request. Entonces, pasamos este request y vamos a crear acá ese constructor. Agregamos un constructor, voy a poner todos los campos menos el ID, solo para que me cree las líneas, pero todo esto lo voy a sustituir por persona request, que lo voy a llamar request, y voy a crear acá todos los valores. Nombres, pues va a ser request.getNombres, acá apellidos va a ser request.getApellidos, acá va a ser request.getFecha de nacimiento, request.getExperiencia, request.getPeso, acá request.getEstatura, request.getTeléfono y este último request.getEmail. Bueno, acá ya inicializamos la persona, tenemos ahora que grabarla, vamos a grabarla en otra entidad para que nos grabe la persona con el código que haya generado, vamos a llamar persona nueva, va a ser igual a this.personaRepository.save y le pasamos la persona y acá tenemos que retornar un persona response. Entonces vamos a crear un new persona response a partir de los datos de la persona que hemos creado, es decir, persona nueva. Entonces quiere decir que acá en persona response vamos a crear un constructor también. Constructor, en este caso, que tenga todos los campos y esto de acá arriba lo vamos a sustituir por un persona, un registro de personas. Y entonces acá va persona.getID, persona.getNombres, persona.getApellidos, persona.getFecha de nacimiento, persona.getExperiencia, persona.getPeso, persona.getEstatura, acá sería persona.getTeléfono y el último persona.getEmail. Bueno, con esto lo convertimos en un persona response y ya tendríamos nuestro método implementado. Acá lo estamos haciendo de forma muy sencilla porque recuerden que lo que queremos es ver lo de las validaciones. Y ya nos queda pues implementar la última capa. Entonces vamos a crear un paquete llamado controller donde vamos a agregar la capa de controlador. Creamos una nueva clase que se llama persona controller. Bueno, esta clase va anotada con REST controller. Vamos a poner un request mapping. Vamos a llamarlo API personas, la ruta de, digamos, de nuestro controlador, y vamos a inyectar el servicio por constructor. Entonces vamos a poner la anotación requiere al constructor y vamos a inyectar nuestro servicio. Private, final, persona service y lo vamos a llamar persona service. Y acá pues simplemente tenemos un post mapping, es una función public que va a responder un response entity. De momento no sabemos qué va a devolver porque podría devolver error, esto lo vamos a definir ahora, o la persona creada. Y aquí vamos a poner create persona y esto va a recibir un request body que va a ser un persona request que vamos a llamar request. Y esto simplemente va a ser un return response entity punto status y ponemos http status.created y le ponemos en el body la respuesta que sería this.personaService.createPersona y le pasamos el request. Hasta este punto, básicamente hemos hecho lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? No hay nada nuevo. Vamos entonces a ejecutar nuestra aplicación solo para asegurarnos de que está correcto, que lo que hemos hecho funciona. Entonces ejecutamos, vamos a habilitar las anotaciones de Lombok
Bueno, y aquí se crea la tabla y arranca nuestra aplicación. Vamos a verificar que la tabla ha sido creada. Vamos a refrescar. Bueno, y aquí sí, vemos la tabla personas, efectivamente, ha sido creada. Y ahora, pues, acá pues hay que crearse en Postman una pequeña query con el puerto que hemos escogido y el endpoint que hemos definido que era API personas. Tiene que ser de tipo POST. Y acá en el body, pues, lo que tiene son los elementos que hemos definido. Entonces, nombres, apellido, fecha de nacimiento, experiencia, peso, estatura, un teléfono y un email. Si hago esto, ha funcionado. Aquí he creado nuestra persona. Pero esto tiene cosas tan ilógicas como que la experiencia es 100, ¿no? Algo un poco ilógico. Aquí, bueno, tiene un formato de teléfono que no se sabe de qué país es, por ejemplo. Y bueno, cosas así que pudieran ser inconsistentes. Acá pudiera de repente incluso mandar una cosa solo con espacios en blanco y acá también. Y fíjense que me ha creado una segunda persona con unos datos que son incoherentes. Entonces, para ello es que hemos introducido esta dependencia de validation, de Spring Boot Validation, para poder validar estos datos y que no nos metan datos que no queremos, o sea, que consideremos que son incorrectos. Entonces, la primera etapa ya la hicimos, que era agregar la dependencia. Eso lo hicimos al crear la aplicación, con el Spring Boot Initializer, que es este, y aquí lo hemos agregado y van a ver que en el POM, pues ahora tenemos esta dependencia, que es la de validación. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es solicitar que se active la validación. Entonces, ¿sobre qué objeto tengo que validar? Sobre persona request, que es el dato que está entrando por el controller. Entonces, para que se haga la validación, debo agregar la notación valid acá. Y ya con esto estoy indicando a Spring Boot que debe validar este objeto. Pero bueno, como todavía no he definido qué es lo que debe validar, pues hay que hacerlo. Entonces, vamos a cerrar esto acá y ahora tengo que venirme al persona request a hacer las validaciones que necesito hacer. Entonces, tengo que validar cada uno de los campos que está acá. Acá hay una cosa que a veces genera confusión y es que fíjense que si vamos a la entidad, también hay una serie de cosas que estamos definiendo acá con column, ¿no? Aquí le estoy diciendo que tiene que tener una longitud máxima de 40 y que no puede ser nulo. Estas validaciones son otro tipo de validaciones. Son las validaciones para que se cumpla con lo que me exige la base de datos. Son más de orden técnico. Estas otras validaciones que estamos acá son más validaciones funcionales. Es decir, puedo validar que efectivamente los datos cumplan con lo que exige la base de datos, pero también puedo poner otro tipo de exigencias para, bueno, con datos que yo conozca, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda el concepto. Entonces, por ejemplo, acá el nombre, yo puedo decir que no admita nulos, por ejemplo, algo así como not null. Entonces, bueno, si yo reinicio la aplicación y ahora, en vez de mandar estos blancos, le mando un nulo, esto me ha generado un error, fíjense, me ha generado un error 400, bad request. Si voy acá a la consola, tengo mayores detalles de ese error. Fíjense, me ha mandado una cadena y me dice que el nombre es nulo. Bueno, es una cadena larguísima. Y aquí me está mandando el mensaje por defecto. No debe ser nulo. Esto lo puedo hacer con otro campo, por ejemplo, también con el apellido. Entonces, si aquí yo envío también un apellido nulo, voy a reiniciar la aplicación. Pues de nuevo, claro, tengo un error.
Pero la diferencia es que este error ahora me va a decir que tengo dos errores. Fíjense, dos errores. Tengo el apellido nulo y por aquí seguramente me va a decir que también tengo el nombre nulo. Pero bueno, si yo además de que sea nulo, quisiera evitar que no tenga solo espacios en blanco, debería tal vez poner la anotación not blank, por ejemplo. Y esto va a hacer que si yo hago algo así, y aunque el apellido esté correcto, debería darme un error. Vamos a ver. Es que no he reiniciado la aplicación. Voy a reiniciarla. Y ahora debería darme un error. Fíjense, da un error porque no acepta solo espacios en blanco. ¿Ven? Bueno, acá, para hacer algo coherente con lo que tengo en la base de datos, pues debería decir que estos nombres tienen que tener una longitud máxima de 40 para que no se me sobrepase. Y digamos que puede ser que sea ilógico que el nombre tenga menos de 3 caracteres. Entonces yo podría, en vez de poner un not blank, poner que no acepto nulos, entonces pongo not null, pero además exijo que tenga un tamaño mínimo de 3 caracteres y máximo de 40. Y lo mismo puedo hacer con el apellido, algo así. Entonces, si reinicio esta aplicación y aquí pongo un nombre solo, por ejemplo, P, y envío esto, sigue dando un error. Pero ahora lo que me va a dar es un mensaje distinto. Fíjense, el tamaño debe estar entre 30 y 40. Pasemos ahora, eso es un poco las variaciones que se pueden hacer con cadenas. Pasemos ahora a esta fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo sé que si es la fecha de nacimiento de una persona, pues debería estar en el pasado. Entonces, por ejemplo, yo pongo acá past y esto exige que la persona pues haya nacido en el pasado. Es decir, que si pongo aquí, bueno, voy a reiniciar esto. Si pongo aquí Pablo, pero pongo una fecha, no sé, en el futuro, 2031, por ejemplo, esto debería fallar. Entonces vuelve a fallar y ahora el error me dice debe ser una fecha pasada, por ejemplo. Bueno, y así puedo seguir validando. Por ejemplo, yo podría aquí validar que mi experiencia mínima sea cero, perdón, aquí es arroba mínimo, y le puedo decir un máximo de 70, por decir algo. Entonces, si vuelvo a ejecutar esto, con los datos que he puesto acá, con 100 debería fallar. Vamos a ejecutar y falla. Bueno, va a fallar porque, por la fecha, pero también por el, el valor. Fíjense que está rechazando por el 100. Y dice que debe ser menor o igual que 70. Y aquí está que debe ser una fecha pasada. Entonces, bueno, yo puedo seguir haciendo cosas. Acá hay una validación especial para dígitos, para, digamos, decimales, es la notación digit, que me va a permitir definir el número, la parte entera, vamos a poner integer, le voy a poner que esto como máximo tiene que tener 3 valores y solo un máximo de 2 decimales. Y acá, por ejemplo, puedo hacer lo mismo para la estatura. Voy a decir que esto tiene que tener 3 dígitos y la fracción, vamos a poner en este caso solo un decimal. Acá, pues, al tener 3 y 2 debería fallar. Vamos a probarlo. Efectivamente falla y ahora voy a tener un mensaje, pues, súper largo. Ah, bueno, tendría que reiniciar primero, porque si no, no va a tener en cuenta los cambios que hice. Aquí lo reinicio, envío este request y ahora va a tener un error que va a explotar por todos lados, ¿no? Porque
va a decir que tiene cuatro errores, ¿eh? Cuatro errores, la estatura que no cumple lo que piden. A ver, ¿ve? Pues un numérico fuera de límite se esperaban tres dígitos y un dígito, o sea, punto un dígito. Y he mandado dos. Bueno, y así tenemos los demás errores. Acá al teléfono vamos a suponer que yo quisiera obligar que ponga un código de país separado por un espacio y después el número de teléfono. Entonces, acá yo puedo definir una expresión regular. Entonces, esto sería con la notación pattern y acá tendría yo que darle la expresión regular que esto debe cumplir. Entonces, aquí voy a poner regex y aquí debo indicar la expresión regular. Entonces, me la voy a copiar y pegar. Y esta expresión regular obliga a que comience con un signo más, tenga de 1 a 4 dígitos del país, tenga un espacio y después tenga un ancho de 9 dígitos. En este caso, pues de nuevo va a fallar, que mi número de teléfono, el que tenía, no coincide. Y por último, tengo un email y quiero forzar a que ese email esté correcto. Entonces, esto sí está fácil porque hay una validación especial para los emails que se llama email. Entonces aquí le pongo email y además podría de repente forzarlo a que no sea nulo, por ejemplo. Que no sea nulo y que sea email. Pero bueno, creo que con que sea email ya es suficiente. Ya con esto, digamos, tenemos validados nuestros campos. Vamos a reiniciar. Hemos puesto un poco todas las validaciones que hemos visto. Nos ha faltado de repente colecciones, pero bueno, si hay una colección, se usa aquí iría, digamos, una lista o un mapa y se agrega la anotación que haga falta, no tiene, digamos, misterio. Y acá, bueno, siempre tenemos este error. Lo único que esto no nos está dando información de cuál es el error que está ocurriendo. Entonces, vamos a ver cómo capturamos esos mensajes. Nos vamos a ir al controlador y aquí voy a poner esto un poco más grande. Además de este parámetro, podemos agregarle un parámetro llamado binding results. Le vamos a llamar results y este objeto nos va a traer los resultados de la validación. Entonces, si el result has error, quiere decir que ha ocurrido un error de validación, yo debería hacer un tratamiento con ese error para ver qué errores hay. Y eso lo voy a hacer en una función auxiliar. Voy a crearme un paquete nuevo que voy a llamar utils, en el cual voy a crear una clase que voy a llamar manejo errores. Vamos a llamarla manejo errores. Esto va a tener solo métodos estáticos, entonces le voy a crear un constructor private para que no se pueda instanciar objetos de esta clase. Y aquí le voy a poner un método public static que me va a devolver un mapa. ¿Por qué un mapa? Porque el mapa es lo que se asemeja a un JSON, ¿no? Clave, valor, clave, valor. Y en ese JSON, pues para que me lo muestre en la respuesta esta, fíjense que es un JSON. Clave, valor, clave, valor. Entonces, lo equivalente pues es un mapa. Un mapa de string, string y string. Y aquí le voy a decir procesar. Procesar y esto va a recibir el binding result. Binding result, lo vamos a llamar result. Y bueno, este binding result internamente contiene una lista de errores. Entonces voy a definir el mapa que voy a devolver, que es un mapa de strings. Lo voy a llamar errores y va a ser un new hash map. Con esto inicializo mi mapa y ahora voy a recorrer los errores. Entonces, for, voy a recorrer cada campo en error, field error, lo voy a llamar error y esto es result.getFieldErrors. Me devuelve una lista de todos los errores que han ocurrido. Y los voy a ir incluyendo en mi mapa. Entonces, errores.put
Tomo el nombre del campo, error.getField, y el detalle del mensaje. Sería error.getBeforeMessage. Y bueno, esto ya me llena el mapa con todos los errores que hay y lo único que tengo que devolver el mapa, return errores. Ahora desde el controlador lo que voy a hacer es retornar el mapa con los errores encontrados. Entonces hago aquí un return response entity en status, pues le voy a poner http status.batRequest y en el body le voy a pasar los errores, que va a ser entonces manejo errores, punto, procesar y le paso el result, el binding result. Y bueno, esto ya debería devolvernos los errores que se están presentando. Vamos a reiniciar a ver si es así. Ahí ha iniciado. Y si vuelvo a ejecutar, fíjense que ahora me está dando los errores con unos mensajes. Fíjense, este mensaje la verdad es que es poco entendible, por ejemplo, el del teléfono. Entonces, hay una forma de mejorar los mensajes de error, que es con unos mensajes personalizados. Entonces, vamos a ver cómo se incluyen los mensajes personalizados. Vámonos de nuevo al persona request. Vamos a parar acá la aplicación y vamos a ver. Cada una de estas propiedades se puede personalizar. Por ejemplo, acá con la propiedad message. Le pongo, por ejemplo, los nombres no pueden ser nulos. Y esto mismo podría ponerlo en apellidos, por ejemplo. Los apellidos no pueden ser nulos. Acá podría poner los nombres deben tener un mínimo de 3 caracteres y un máximo de 40. Aquí sería message. Bueno, y este mismo mensaje lo podría poner en los apellidos. Copio, lo pego y aquí le pongo los apellidos. Aquí podría poner también un message diciendo que la fecha de nacimiento debe ser una fecha en el pasado. Y aquí, por ejemplo, cuando es min, pues voy a tener que definir value 0, la experiencia mínima es de 0 años. Aquí, claro, aquí es message. Me ha faltado message. Y esto, pues, para el máximo es lo mismo. Un value de 70. Y aquí le pondría la experiencia máxima. Es de 70 años. Acá, pues, también puedo definir un mensaje, message. Y aquí podría poner el peso, entre comillas, el peso debe tener como máximo 3 enteros y 2 decimales. Y este mismo mensaje, pues lo voy a copiar para el caso de la estatura. Entonces aquí pongo la estatura, debe tener un máximo, debe tener como máximo 3 enteros y un decimal, un décimo. Y este, pues, también puedo poner un mensaje, y acá para que sea algo más entendible, podría decir el teléfono debe incluir el código de país separado del número por un espacio en blanco. Un mensaje un poco más entendible. Bueno, y esto, formato de correo, bueno, aquí es message. Message. Formato de correo electrónico inválido. Y con esto, pues, vuelvo a ejecutar mi aplicación.
Y ahora van a ver que con estos mensajes, cuando ejecute mi query, pues en vez de tener estos mensajes que a veces no están muy finos, porque digamos son por defecto, con esto pues tengo unos mensajes más a mi gusto, ¿no? Aquí el teléfono, lo ven, la estatura con la fórmula que tiene que cumplir, y así pues pueden definir ustedes el mensaje que quieren. Estos errores, como verán, pues se pueden corregir. Quito este decimal y este decimal, ya verán que ahora solo hay tres errores. Si pongo un número de teléfono válido, por ejemplo, más 34 y le quito los espacios que hay acá, debería quitar el del teléfono. Si le pongo una experiencia, por ejemplo, acá de 20 años, ya solo queda la fecha y bueno, si pongo una fecha válida, por ejemplo, 1998, envío y ha creado otra persona. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.